agradecer una vez más entonces al profesor Freddy. Segundo, efectivamente, agradecer las precisiones que nos ha hecho sobre la actividad administrativa, recordándonos que ese tipo de actividad puede tener un contenido material, un contenido técnico y un contenido jurídico, que él después también desarrollará en el contenido del acto administrativo y del procedimiento administrativo. Antes de llegar a esa etapa, es importante, una vez que hemos precisado la función pública y dentro de esa función pública los tipos de funciones que hay dentro del poder público, la jurisdiccional, la legislativa, disculpen, la primera de ellas, porque después de todo, tanto la jurisdicción como la administración no hacen más que cumplir lo que ordena la Constitución y la ley. Y en tal sentido, Constitución y ley, Constitución emanada del poder constituyente y votada por un pueblo soberano, pero la ley emanada del órgano legislativo y por lo tanto el primus inter pares, es importante que, hechas esas precisiones, manejemos un aspecto clave que viene a ser el de los contenidos de la actividad administrativa, antes de que el profesor después tome el testigo en cuanto al acto administrativo y la actividad de contenido jurídico. Vean, hay un aspecto clave, es importante identificar. Aquí vamos a hablar un elemento en el cual el grueso de la doctrina ha consensuado. Hay un conjunto de contenidos de esa actividad administrativa que le llenan, que tienen que ver con el tipo de actividad y finalidad que persiguen. Vamos a quedarnos con el que la gran mayoría de la doctrina al día de hoy acepta. Los contenidos de la actividad administrativa vinculados a la actividad de servicio o a la actividad de policía administrativa. Otros prefieren llamarle actualmente de regulación, de inordinación, de control, de limitación de los derechos del administrado. El contenido de servicio público, que es el de actividad prestacional, gran aporte de la doctrina francesa en esta actividad. Y luego, bueno, se abren todo un conjunto de contenidos, otro incorporado por la doctrina española, por el profesor Jordana de Posas, contenidos vinculados a las actividades de fomento, a las actividades de control de participación, mejor en la economía, o lo que es igual de la gestión económica, y luego se abre la paleta, como una paleta de pintor, a todos los colores que van en función desde los que defienden actividad de tipo control fiscal o actividad de planificación o actividad arbitral, y que empiezan a ver tantos tipos de contenido de la actividad administrativa como objetos va desarrollando la administración. Esto es lo que vamos a desarrollar acto seguido el día de hoy. Vean ustedes, veamos un decurso muy rápido de la actividad de la administración pública para haber llegado a esta clasificación generalizada. En un primer momento, con la consolidación de los estados modernos, de los estados-nación, en el caso europeo, el caso España, el caso Francia, el caso Inglaterra, los primeros que alcanzan esta consolidación de estados nacionales, digamos que dentro de esos estados-nación, el grueso de la actividad se trabajaba era bajo la idea de que el monarca absoluto, se encargaba de la materia de seguridad interna, de tener las relaciones internacionales con otros reinos y por lo tanto de defensa también del reino. En tal sentido, hacía la guerra, firmaba la paz y se encargaba de garantizar el orden interno o lo que es igual la seguridad interna de las personas. Hoy en día le daríamos la connotación de orden público. O sea, básicamente usted monarca se encargaba de que a mí no me robaran, de que si yo iba a los mercados no me robaran para yo poder generar recursos y poderle pagar los tributos. Pero usted también monarca se encargaba de declarar la guerra, de ordenar las levas, quienes íbamos a ir a batalla, y también de firmar la paz. Consecuentemente era un estado, vean ustedes, de mínimos, un estado de muy pocas prestaciones, pero en el decurso las sociedades fueron evolucionando y fueron demandando por la propia necesidad muchas más prestaciones que solo estas mínimas.
Pues si yo producía y necesitaba sacar mi producción al mercado, a lo mejor necesitaba buenas vías públicas, unas vías donde llevar mis mercancías para llevarlas al mercado público. Y si yo veo un mercado, a lo mejor necesitaba que regularan quienes entrábamos al mercado y no solo la seguridad de los que estábamos en el mercado. Entonces vean ustedes, en el camino se fueron demandando más prestaciones por parte de la sociedad a esa administración. Ya no era solo haga la guerra, firme la paz, conserve la seguridad interna, el orden público, sino vea usted, necesito vialidad. Y en el camino fue avanzando la tecnología y empezaron los servicios públicos domiciliarios a irrumpir en el entorno. Entonces, oiga usted, pero es que en algunas partes les llega el agua potable a sus casas, agua a sus casas, ¿por qué no? Se dio cuenta de que esto de higienizar las ciudades era favorable. En algunos momentos se dieron cuenta de que en lugar de botar las excretas a la calle que traían enfermedades, pues era mejor embaularlas y empezaron en algunas ciudades como Londres a establecer sistemas de dragado, de cloacas. En algún momento se dieron cuenta de que educar, por lo menos con los elementos básicos a la población, permitía tener personas que cualificaban mejor y podían trabajar más y en mejores condiciones y generar más riqueza. Y en algún momento entonces empezó a hablar de educación pública, fueron avanzando los niveles, pero se hablaba. En algún momento también se dieron cuenta de que esto de la salud, de los hospitales era importante porque si las pandemias corrían, pues se afectaba el proceso productivo. Y a lo mejor ya no era solo de que la iglesia se encargara de los hospitales y de la atención, sino que el Estado empezó a prestar estos servicios. Entonces, vean ustedes, en algún momento de ese Estado policial, que es el recuerdo del Estado absoluto, de ese Estado que se encargaba a lo interno del orden público, de ese Estado que controlaba, empezamos a ver un Estado que fue generando prestaciones, prestaciones de servicios públicos, adjetivaron después en la doctrina francesa. Y entramos en el estadio de las dos grandes, por así decirlo, elementos o contenidos de la actividad administrativa, la de la policía administrativa y la de servicio público. La primera de control, la segunda prestacional. Y cuando pensábamos que ya habíamos llegado al final, o sea que poco más podíamos innovar, pues el profesor Jordana de Posas por allá en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado en España, hizo un conjunto de consideraciones y observaciones válidas y planteó la existencia de un tercer tipo de actividad. Dijo, oiga usted, pero ¿y cuando yo le doy un premio a un literato o a un profesional, o cuando yo doy becas, cuando yo premio a través de becas a los mejores estudiantes, cuando yo realizo exenciones o exoneraciones a los que buscan desarrollar un sector económico o un sector territorial, porque me interesa, como las zonas económicas exclusivas, por lo menos? Efectivamente, el caso Fondes, cuando empieza a dar, esto es un instituto estadal, me está recordando el profesor Frei Mora Fondes, un instituto que tenemos en la entidad federal Mérida que busca precisamente estimular con, entre comillas, crédito, porque a veces son condiciones tan favorables que más que créditos es un traspaso efectivo de dinero. El profesor Jordana de Posas lo que nos hizo fue recordar que, oiga, pues aquí no estamos en presencia propiamente de policía, porque no es que me están limitando mi actividad administrativa, ni tampoco es una actividad prestacional per se, porque no es que ellos están prestando un servicio público, es que me están dando ciertos beneficios. Y planteó la existencia de un tercer tipo de contenido, como lo es el contenido de la actividad administrativa vinculada a las actividades de fomento. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, bueno, vamos a consensuarnos en servicio de policía administrativa, vamos a consensuarnos en servicios públicos, vamos a consensuarnos en actividades de fomento, pues todavía surgió más. Y oiga, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y algunos sectores de la economía estaban tan destruidos que los privados no podían recuperarlos, cuando el Estado tuvo que empezar a construir a lo mejor vías férreas para reconstruirlas, ferrocarriles, sistemas de transporte, de navegación, recuperar puertos, etcétera, cuando el Estado tuvo que crear empresas para poder redimensionar ese tipo de actividades. Eso es el modelo europeo, pero si hablamos en el caso venezolano, cuando el Estado empezó a desarrollar la zona de Guayana a través de Fidor y otra de las empresas del Estado, que no eran privados, o cuando la industria petrolera, cuando desarrollamos esa industria petrolera para extraer, refinar, comercializar, exportar crudo,
estábamos en presencia de empresas públicas, donde el Estado en más de una ocasión actuaba como uno más en el mercado, porque el Estado no es el único en el monopolio, por ejemplo, de los hidrocarburos a nivel mundial. Cuando el Estado participa como uno más de estos, estamos en presencia de que, y bueno, consensuamos una nueva forma de actividad, de contenido de la actividad administrativa, a saber, la de gestión económica. Contenido de la actividad administrativa de policía administrativa ha logrado pervivir en el tiempo, ha logrado adecuarse a los elementos cambiantes y ha logrado permanecer a lo largo de nuestro decurso histórico. Con relación a esta figura, a este contenido de policía administrativa que hoy en día demandan algunos doctrinarios que se adecue más al término de regulación, de inordinación, de control, de limitación de las actividades de los administrados, con estas críticas nos permite hacer una primera precisión sobre policía administrativa. Habrá que ver si es un concepto policía administrativa en estos contenidos lato o es un concepto estricto. Hablamos de policía administrativa lato sensu o en sentido amplio cuando nos regulamos a todo, cuando nos vinculamos, perdón, o nos referimos a todo tipo de actividad administrativa que busca regular, que busca controlar, que busca limitar las actividades de los administrados. Y hablaremos de policía administrativa en sentido estricto cuando nos refiramos a los órganos o entes del poder público que se encargan de garantizar el orden público, o lo que sí conocemos como policías. En el caso venezolano, pues cuando hablemos de esos órganos y entes encargados de la función de policía, sea la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales o las policías municipales, o lo que es igual el servicio, o lo que es igual el mantenimiento, disculpen ustedes, del orden público. Son materiales, sin duda alguna. La policía administrativa deben estar enmarcadas en la legalidad. Así es. Vean ustedes la reflexión que nos está trayendo el profesor Freddy y ese es el punto clave y lo celebramos, porque esa actividad de policía administrativa, como bien nos recuerda el profesor Freddy, debe estar sometido al principio de legalidad y ahí vienen los aspectos interesantes, los límites a esa actividad de policía administrativa. El primero de ellos nos lo está cantando ya el profesor, el principio de legalidad. Y vean que el principio de legalidad va a ser transversal, tanto si es policía administrativa, como si es servicio público, como si es fomento, como si es gestión económica. Esa actividad solo será posible si una norma constitucional o legal lo habilita, porque la administración pública solo puede hacer lo que la Constitución y la ley le dice que puede hacer. Es lo que nos refiere, a fin de cuentas, el 137 constitucional, que Constitución y ley, y el 7 constitucional. Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico y todas las personas y órganos que ejercen el poder público están sujetos a ella. Y conforme al 137, Constitución y ley van a definir cuáles son las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público y a ellas van a sujetar sus actividades. Por lo tanto, Constitución y ley nos van a decir también los contenidos de la actividad administrativa. Y son ellas las que nos van a habilitar a poder actuar. Como bien lo refiere el profesor Freddy, por lo tanto, ese es el primero de los límites, el principio de legalidad, y eso nos conlleva al segundo de los límites, la materia de reserva legal. Al hablar de policía administrativa, como estamos hablando de limitar los derechos de los administrados, esa limitación de derechos solo es admisible en normas de rango constitucional o legal. Normas de rango sublegal no podrían, y no son el desarrollo de estas normas constitucionales o legales, limitar nuestros derechos, toda vez que la libertad es el estado natural y es el que protege nuestro ámbito constitucional. Actividad ya no de control, ya no de regulación, ya no de limitación, sino actividad de prestación efectiva, la actividad prestacional del Estado, los servicios públicos. Como habíamos dicho en el decurso del tiempo, la sociedad requirió más que el solo control de su día a día y requirió la prestación efectiva de servicios como la vialidad, agua, electricidad, salud, educación. Entonces, vean ustedes, entramos al mundo del servicio público, al mundo de las actividades de carácter prestacional, el gran desarrollo de la doctrina francesa sobre el servicio público. Con relación al servicio público, así como ya hablábamos de en materia de policía, un sentido amplio, un sentido estricto, aquí vamos a hablar más de el concepto tradicional del servicio público y el concepto contemporáneo del servicio público.
servicio tradicional, el servicio público tradicional de desarrollo nos mencionaba que era una actividad de carácter prestacional dirigida a la satisfacción de necesidades colectivas que se prestaba con regularidad, con continuidad y que es calificada como tal por una norma de orden público, cuya forma de gestión podría ser directa por el Estado a través de terceros y que tiene un régimen de derecho exorbitante, un régimen de derecho público a su prestación. De este concepto genérico que integra elementos, quedamos a los efectos de simplificar, porque cuando ustedes vayan a ver cualquiera de los doctrinarios en servicio público, uno de los primeros elementos que se va a criticar es que, así como ya nos había dicho el profesor Freddy, que aquí hay conceptos de difícil precisión, el servicio público es el clásico ejemplo de uno de los conceptos de difícil precisión. Es a veces difícil ponerse de acuerdo sobre una definición uniforme del servicio público. Casi que cada autor tiene su propia definición y todas son perfectamente válidas. Y por lo tanto, lo que hemos hecho acá es sencillamente integrar un concepto a partir de las notas características del servicio público desde el punto de vista tradicional.